Todos la vieron gritar cuando cayó el látigo, pero nadie se movió. Nadie, excepto el vaquero silencioso, al que nadie había oído hablar en 5 años. No dijo ni una palabra, pero cuando dio un paso adelante, el pueblo nunca olvidaría lo que sucedió a continuación. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía implacable sobre la plaza central de Nueva Esperanza, convirtiendo la tierra seca en polvo que se levantaba con cada paso de los lugareños que se congregaban en silencio. El aire espeso del territorio de Arizona parecía suspendido, como si incluso el viento hubiera decidido detenerse para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Mercy Wilkes caminaba con la cabeza erguida entre 2 diáconos de la iglesia, sus muñecas atadas con una cuerda áspera que ya había dejado marcas rojas en su piel pálida. A pesar de las semanas de encierro en el sótano de la casa parroquial, sus ojos verdes mantenían un fuego que ninguna cantidad de ayuno o oración forzada había logrado extinguir. Su vestido de algodón gris, simple y remendado, se adhería a su figura delgada, pero no podía ocultar la dignidad que irradiaba incluso en su momento más vulnerable. Los murmullos de la multitud se desvanecieron cuando el reverendo Thomas Wilkes emergió de la iglesia de madera blanca que dominaba la plaza. Su figura imponente, vestida de negro riguroso, se alzaba como una sombra contra el fondo de madera clara del edificio. Sus ojos grises, del mismo color que los de su hija pero sin rastro de calidez, recorrieron la multitud antes de posarse en Mercy con una mezcla de dolor y determinación férrea. «Hermanos y hermanas de Nueva Esperanza», comenzó, su voz resonando con la autoridad de quien había construido esta comunidad desde sus cimientos. «Nos reunimos hoy no para celebrar, sino para purificar, para demostrar que en esta tierra santa no toleraremos la corrupción de la carne ni la rebelión del espíritu». Rachel Dobbins se encontraba entre la multitud, sus manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se habían puesto blancos. Como partera del pueblo, había sido testigo del embarazo perdido de Mercy, había sostenido su mano durante las noches de dolor, había guardado sus secretos. Ahora, el peso de su silencio la aplastaba como una piedra en el pecho. Sus ojos buscaron los de Mercy, pero la joven mantuvo la mirada fija en su padre, negándose a mostrar debilidad incluso aquí. «Mi propia hija», continuó el reverendo, y por un momento, una fisura casi imperceptible atravesó su voz. «Ha elegido el camino de Jezabel, ha conocido la lujuria sin el sacramento del matrimonio, ha llevado el fruto del pecado en su vientre, y cuando el Señor en su misericordia se llevó esa abominación, ella se negó a arrepentirse». Mercy levantó la barbilla. La referencia a su bebé perdido como una abominación encendió algo feroz en su mirada, pero sus labios permanecieron sellados. Había aprendido que las palabras podían ser usadas como armas en su contra, pero su silencio era suyo, y solo suyo. Silas Boone se removió incómodo entre los ancianos de la iglesia, su rostro sudoroso a pesar de la sombra del porche. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su pierna mientras observaba a la mujer que había conocido íntimamente, que había llevado su hijo, que había protegido su reputación con su silencio. La culpa se revolvía en su estómago como ácido, pero el miedo era más fuerte. Si Mercy hablaba, si revelaba la verdad, «Arrodíllate ante tu Dios y pide perdón», ordenó el reverendo a su hija. «Una palabra tuya, una muestra de humildad verdadera, y esta disciplina puede evitarse». Los ojos de Mercy se encontraron con los de su padre por primera vez desde que había salido de la iglesia. En ellos, él vio no sumisión sino una determinación que le recordó dolorosamente a su difunta esposa, la única mujer que había desafiado su autoridad y vivido para contarlo. Al menos, hasta que la fiebre se la llevó cuando Mercy tenía 12 años. «No», dijo Mercy, su voz clara y firme resonando en el silencio. «No me arrodillaré ante un Dios que usa el dolor para demostrar amor, ni ante un padre que confunde poder con rectitud». Un murmullo colectivo se alzó de la multitud. Algunos expresaron shock, otros indignación, pero en los ojos de unas pocas mujeres, Rachel notó algo diferente. Admiración. El tipo de admiración nacida del reconocimiento de un coraje que ellas mismas habían perdido hace mucho tiempo. El rostro del reverendo Wilkes se endureció como granito. Con un gesto de su mano, los diáconos llevaron a Mercy hacia el poste de madera que habían erigido esa mañana en el centro de la plaza.
Sus movimientos eran mecánicos, practicados, como si hubieran hecho esto antes, aunque la memoria colectiva del pueblo no recordaba un castigo público tan severo. 20 azotes, declaró el reverendo. Que el dolor purifique lo que las palabras no han podido tocar. Ataron las muñecas de Mercy al poste, y uno de los diáconos, un hombre de mediana edad llamado Jeremiah Knox, tomó el látigo de cuero. Sus manos temblaron ligeramente mientras desdoblaba las tiras, pero la mirada del reverendo no permitía vacilación. Fue entonces cuando Ash Thorne levantó la vista. Había estado apoyado contra el poste de amarre de los caballos, medio oculto en la sombra de un edificio, observando el desarrollo de los eventos con la quietud de alguien acostumbrado a ser invisible. Su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices contaba la historia de una vida vivida en los márgenes, donde las palabras eran lujo y la supervivencia era todo. Sus ojos oscuros, herencia de su madre Cheyenne, habían presenciado suficiente sufrimiento como para reconocerlo en todas sus formas. El primer latigazo cortó el aire con un silbido siniestro antes de encontrar la espalda de Mercy. Ella se tensó pero no gritó, mordiendo su labio hasta que el sabor de la sangre llenó su boca. La mayoría de los espectadores apartaron la mirada, pero Ash no. Sus ojos permanecieron fijos en ella, leyendo el lenguaje de su sufrimiento, reconociendo en su negativa a quebrantarse algo que él mismo había cultivado durante años de silencio autoimpuesto. El segundo azote. El tercero. Rachel se tapó la boca con las manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. El sheriff Eli Taggart se quitó su sombrero y estudió el suelo con intensidad fingida, su mano instintivamente acercándose a la pistola en su cadera antes de detenerse. No era su lugar interferir con la disciplina de la iglesia, se dijo a sí mismo, aunque cada golpe resonaba en su conciencia como un disparo. Para el quinto azote, la espalda del vestido de Mercy estaba manchada de rojo. Para el décimo, sus piernas habían comenzado a ceder, sostenidas solo por las cuerdas que la ataban al poste. Pero aún no había gritado. Su silencio se había vuelto en sí mismo una forma de rebelión, más poderosa que cualquier palabra de protesta. Ash se apartó del poste de amarre, su movimiento tan fluido y silencioso como el de un depredador. Nadie notó su acercamiento al principio. Se movía con la gracia aprendida de años explorando territorio hostil, donde un paso en falso podía significar la muerte. Pero a medida que se acercaba al centro de la plaza, su presencia comenzó a registrarse en la conciencia colectiva de la multitud. Era un hombre imponente, aunque no particularmente alto. Su fuerza era evidente en la forma en que se movía, en la anchura de sus hombros bajo la camisa de algodón desteñida, en las manos encallecidas que colgaban relajadas a sus costados. Sus botas gastadas no hacían ruido contra la tierra compactada, y su rostro permanecía tan impasible como siempre, pero algo en sus ojos había cambiado. El 15º azote cayó, y Mercy finalmente emitió un sonido, no un grito sino un gemido bajo, que parecía venir de algún lugar profundo dentro de ella. Fue entonces cuando Ash se detuvo directamente detrás de Jeremiah Knox. La sombra que se proyectó sobre el diácono hizo que éste se diera vuelta, el látigo aún en su mano alzada. Ash no dijo nada, porque no podía. Su voto de silencio, tomado en el momento más oscuro de su vida, permanecía intacto. Pero su presencia hablaba un idioma que todos entendían, la amenaza contenida de un hombre que había decidido que algo debía terminar. «Apártate», ordenó el reverendo Wilkes, su voz cortando el aire como una hoja. «Esto no te concierne, forastero». Ash giró la cabeza lentamente hacia el predicador, y por un momento, todo en la plaza se detuvo. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y el reverendo vio algo allí, que lo hizo dar un paso atrás involuntariamente. No era ira, exactamente, sino algo más profundo y más peligroso: juicio. Sin apartar la mirada del reverendo, Ash extendió su mano hacia Jeremiah. El gesto era simple, pero inequívoco. «Dame el látigo». El diácono miró nerviosamente entre Ash y su líder espiritual, el cuero resbaladizo en sus palmas sudorosas. «Jeremiah», dijo el reverendo, su voz ahora tensa. «Continúa». Pero cuando Jeremiah levantó el brazo para el 16º azote, la mano de Ash se cerró alrededor de su muñeca, no con violencia, sino con la firmeza inquebrantable de una prensa de herrero. Los ojos del diácono se agrandaron cuando se dio cuenta de que no podía mover su brazo ni un centímetro.
Ash le quitó el látigo de la mano y lo dejó caer al suelo. Luego se dirigió al poste donde Mercy colgaba, sus fuerzas finalmente agotadas. Con la misma delicadeza con la que podría manejar a un potro herido, desató las cuerdas que la sostenían. Mercy se desplomó hacia adelante, pero Ash la atrapó, una mano sosteniéndola por la cintura, la otra apoyándose contra el poste para equilibrarlos a ambos. Por un momento, ella levantó la vista hacia él, sus ojos encontrándose a escasos centímetros de distancia. En los de él vio algo que no había visto en semanas: compasión sin juicio, fuerza sin crueldad. «Suéltala». La voz del reverendo Wilkes cortó entre ellos como un latigazo. «Suéltala ahora, o enfrentarás las consecuencias de interferir con la justicia divina». Ash se enderezó lentamente, levantando a Mercy en sus brazos como si no pesara nada. Ella se acurrucó contra su pecho, no por debilidad, sino por instinto, reconociendo seguridad cuando la encontraba. Sus brazos se cerraron alrededor de su cuello, y por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos sin miedo a lo que podría suceder mientras dormía. La multitud se abrió ante ellos como el mar ante Moisés. Nadie se atrevió a bloquear su camino, aunque algunos murmuraron oraciones o maldiciones, dependiendo de su perspectiva. Rachel Dobbins los siguió con la mirada, una mezcla de esperanza y terror luchando en su corazón. El sheriff Taggart no se movió de su posición, pero su mano ya no descansaba cerca de su arma. Cuando llegaron al borde de la plaza, Ash se detuvo y miró hacia atrás una vez. El reverendo Wilkes permanecía en los escalones de la iglesia, su rostro una máscara de furia impotente. Sus puños estaban cerrados a sus costados y en sus ojos ardía la promesa de venganza. Pero por ahora, en este momento, se quedó donde estaba. Ash continuó caminando, llevando a Mercy hacia donde su caballo esperaba atado en la sombra. Con movimientos practicados nacidos de años en territorio abierto, la montó en la silla antes de subirse detrás de ella. Sus brazos la rodearon para tomar las riendas, creando un capullo de protección alrededor de su forma quebrantada. El caballo se alejó al trote de Nueva Esperanza, llevándolos hacia las colinas rocosas que se alzaban al este del pueblo. El polvo se alzó detrás de ellos como una cortina, oscureciendo gradualmente las figuras hasta que desaparecieron por completo de la vista. En la plaza, el reverendo Wilkes finalmente se movió. Bajó lentamente los escalones de la iglesia, sus botas resonando contra la madera. Cuando llegó al centro de la plaza, donde el látigo aún yacía en el polvo, se agachó y lo recogió. Sus dedos se cerraron alrededor del cuero, y cuando se enderezó, su rostro había adoptado la expresión de un hombre que había tomado una decisión terrible. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Pero en Nueva Esperanza, la luz parecía haberse vuelto más fría, como si las sombras hubieran crecido más profundas desde que dos figuras solitarias habían cabalgado hacia las colinas. Y en los ojos del reverendo Thomas Wilkes ardía una ira que prometía que esto no había terminado. La justicia divina, decidió, encontraría su camino, aunque tuviera que forjarla con sus propias manos. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El polvo aún se asentaba en el aire cuando Ash guió su caballo por el sendero serpenteante que se alzaba hacia las colinas rocosas. Mercy permanecía inmóvil contra su pecho, su respiración irregular el único sonido que rompía el silencio del atardecer. Sus brazos la sostenían con firmeza, pero sin apretar, consciente de las heridas frescas que marcaban su espalda como un mapa de crueldad. El sendero se estrechaba a medida que se alejaban de Nueva Esperanza, transformándose en poco más que una huella entre las rocas rojas y los cactus que se alzaban como centinelas silenciosos. Ash conocía este camino como conocía las líneas de sus propias manos. Lo había recorrido durante 3 años, desde que había encontrado el pequeño cañón oculto que ahora llamaba hogar. Cuando las últimas luces del pueblo desaparecieron detrás de un afloramiento rocoso, Mercy finalmente habló, su voz apenas un susurro contra el viento. ¿Por qué? Ash no respondió, porque no podía, pero su abrazo se tensó ligeramente alrededor de ella, un gesto que hablaba de protección y comprensión. Mercy cerró los ojos nuevamente, permitiendo que el ritmo constante del caballo la meciera hacia una semiconsciencia dolorosa.
El cañón se abría ante ellos como una herida en la tierra, sus paredes de arenisca roja elevándose hacia el cielo que se oscurecía. Al fondo, protegida por las rocas y alimentada por un pequeño manantial, se alzaba la cabaña de Ash. Era una estructura simple pero sólida, construida con troncos y piedra, diseñada para soportar tanto las tormentas del desierto como los vientos helados del invierno. Ash desmontó primero, luego levantó a Mercy con cuidado extremo. Sus piernas flaquearon cuando sus pies tocaron el suelo, pero él la sostuvo hasta que encontró su equilibrio. Sin una palabra, la guió hacia la cabaña, empujando la puerta de madera que nunca cerraba con llave. ¿Quién vendría hasta aquí? El interior era espartano pero limpio. Una cama simple contra la pared, una mesa de madera áspera, un fogón de hierro y estanterías llenas de herramientas y algunos libros gastados. Lo que más sorprendió a Mercy fue la cantidad de pequeñas figuras talladas que decoraban cada superficie disponible. Caballos, águilas, coyotes y formas humanas, todas creadas con una precisión que hablaba de años de práctica paciente. Ash la ayudó a sentarse en el borde de la cama. Luego se movió por la cabaña con eficiencia silenciosa. Encendió una lámpara de aceite, avivó el fuego en el fogón y comenzó a calentar agua en una olla de hierro. Cada movimiento era deliberado, nacido de la rutina de un hombre que había aprendido a cuidar de sí mismo en soledad. Mercy observó cada gesto, estudiando a este extraño que había alterado su destino con una sola acción. Su rostro era difícil de leer bajo la luz parpadeante, marcado por cicatrices que contaban historias que ella no conocía. Pero había gentileza en la forma en que preparaba las cosas, una ternura que contrastaba sorprendentemente con la fuerza que había demostrado al detener el látigo. Cuando el agua estuvo tibia, Ash se acercó con un cuenco y varios trapos limpios. Se detuvo frente a ella, sus ojos preguntando lo que no podía verbalizar. Mercy comprendió y asintió lentamente. Con manos temblorosas, comenzó a desabrocharse el vestido destrozado. Ash se apartó, dándole privacidad, pero se quedó lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. Cuando ella murmuró, «Listo», él se volvió y vio las heridas que marcaban su espalda. Su rostro se endureció, pero no con ira hacia ella, sino hacia los hombres que habían hecho esto en nombre de la justicia divina. Limpió cada herida con cuidado meticuloso, sus manos firmes pero infinitamente gentiles. Mercy se tensaba ocasionalmente cuando el agua tocaba los cortes más profundos, pero nunca se quejó. Había aprendido a guardar silencio sobre su dolor mucho antes de este día. «Tu silencio», susurró ella mientras él trabajaba. «¿Es por elección?» Ash se detuvo por un momento, luego continuó limpiando. Cuando terminó, se apartó y llevó una mano a su garganta, luego la dejó caer. El gesto era simple pero elocuente. Había algo que no podía o no quería decir. Esa primera noche, Mercy durmió en la cama mientras Ash se acomodaba en una manta junto al fuego. Pero el sueño la eludía, interrumpido por oleadas de dolor y memorias del látigo cortando el aire. Cuando finalmente gritó en sueños, se despertó para encontrar a Ash sentado en una silla junto a la cama, tallando una pequeña figura en la luz tenue del fuego moribundo. Los días siguientes pasaron en una rutina silenciosa de curación. Ash le cambió los vendajes cada mañana y cada noche, aplicando una pasta que hacía con hierbas que recogía en el cañón. Mercy comenzó a moverse más libremente, explorando la cabaña y el pequeño oasis que Ash había creado en este lugar escondido. Era en el tercer día cuando Rachel Dobbins apareció en el sendero, montando una mula vieja y llevando una canasta cubierta con un paño. Su rostro mostró alivio cuando vio a Mercy sentada en el porche, luciendo débil pero claramente viva. «Vine tan pronto como pude», dijo Rachel, desmontando con la prisa de alguien cargado de culpa. «Traje hierbas para las heridas y algo de comida». Hizo una pausa, mirando hacia la cabaña donde Ash había desaparecido discretamente. «¿Cómo te ha tratado?» «Como si fuera de cristal fino», respondió Mercy, una sonrisa triste tocando sus labios. «No ha hablado ni una sola palabra, pero dice más con su silencio que mi padre en todos sus sermones». Rachel se sentó a su lado, la canasta entre ellas. «El pueblo está revuelto. Tu padre ha estado predicando sobre redención y venganza divina. Dice que el mudo es un agente del diablo. ¿Y tú qué crees?» Rachel miró hacia las colinas donde Ash había desaparecido,
probablemente cuidando de sus caballos. Creo que es el primer hombre en Nueva Esperanza que actuó como Cristo lo habría hecho, y eso asusta a algunos más que cualquier demonio. Esa tarde, después de que Rachel se hubiera ido, Mercy encontró a Ash trabajando con un caballo joven en el pequeño corral que había construido detrás de la cabaña. Sus movimientos eran hipnóticos, una danza de paciencia y comprensión entre hombre y bestia. El potro, claramente nervioso y probablemente maltratado antes, respondía a su toque tranquilo con cautela creciente. Mercy se apoyó contra la valla, observando. Había algo en la forma en que Ash se comunicaba con el animal que le recordaba a ella misma, sin palabras, pero con una comprensión profunda, nacida del sufrimiento compartido. «También me domesticas a mí», dijo en voz baja, no esperando respuesta. Ash se detuvo y la miró por encima del lomo del caballo. Sus ojos se encontraron a través del corral, y por un momento, algo pasó entre ellos, una chispa de conexión que no tenía nada que ver con palabras y todo que ver con reconocimiento. Esa noche, mientras preparaban la cena en silencio companionable, Mercy comenzó a hablar. Al principio, solo observaciones simples sobre el día, pero gradualmente sus palabras se volvieron más personales. «Mi madre murió cuando tenía 12 años», dijo, removiendo la sopa en el fogón. «La fiebre se la llevó en 3 días. Después de eso, mi padre se volvió diferente, más duro, como si el amor fuera una debilidad que no podía permitirse». Ash escuchó mientras tallaba, sus manos nunca deteniéndose en su trabajo. La figura que estaba creando comenzaba a tomar forma, una mujer con un niño en brazos. «Cuando me embaracé, por un momento pensé que tendría una familia otra vez, alguien que me amaría sin condiciones». Su voz se quebró ligeramente. «Pero el bebé no pudo quedarse, y el hombre que... bueno, él fingió que nunca me conoció». Ash levantó la vista de su talla, y Mercy vio algo en sus ojos que la hizo continuar. «Mi padre dice que fue castigo de Dios, que el bebé era producto del pecado y que su muerte fue misericordia divina». Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. «Pero yo solo veo a una niña que nunca pudo respirar y me pregunto qué tipo de Dios permite eso para probar un punto». Ash se levantó de su silla y se acercó a ella. Con infinita ternura, secó sus lágrimas con el pulgar. Luego tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas eran callosas por años de trabajo duro, pero su toque era más gentil que cualquier caricia que ella hubiera conocido. En el silencio que siguió, Mercy entendió algo que cambiaría todo entre ellos. Este hombre no la juzgaba. No veía en ella una pecadora que necesitaba redención, sino simplemente una mujer que había sufrido y que merecía ternura. Cuando se despertó la mañana siguiente, encontró la pequeña figura tallada en la mesa junto a su taza de café. La mujer de madera sostenía a su bebé contra su pecho, y en el rostro tallado con precisión diminuta había no dolor, sino paz. Mercy tomó la figura con manos temblorosas, comprendiendo el regalo que se le había dado. No era solo arte, era validación. Era Ash diciéndole, sin palabras, que su amor por su hija perdida era real y valioso, que su dolor era legítimo y que ella no estaba sola en él. Por primera vez desde la muerte de su bebé, Mercy lloró no de desesperación sino de alivio, y cuando Ash la encontró allí, sosteniendo la figura contra su corazón, se sentó a su lado en silencio, su presencia una promesa silenciosa de que aquí, en este pequeño cañón lejos del juicio del mundo, podía ser simplemente humana. El sol de la mañana se filtró a través de las ventanas, bañando la cabaña en luz dorada. Y por primera vez en meses, Mercy sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. La luz dorada de la mañana aún bañaba la cabaña cuando los ecos de los gritos llegaron flotando desde Nueva Esperanza, llevados por el viento del desierto como fantasmas de ira. Mercy levantó la vista de la figura tallada que sostenía contra su pecho, sus sentidos agudizados por años de reconocer los matices de la furia de su padre. Ash, que había estado preparando café en el fogón, se detuvo abruptamente. Sus ojos se dirigieron hacia el oeste, donde el humo de las chimeneas del pueblo se alzaba contra el cielo azul pálido. Algo en su postura se tensó, como un animal que detecta peligro en el viento. «¿Qué está pasando?», preguntó Mercy, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. En Nueva Esperanza,
El reverendo Thomas Wilkes se alzaba tras el púlpito como una tormenta contenida, su voz resonando contra las paredes de madera de la iglesia con una fuerza que hacía temblar las ventanas. Los bancos estaban llenos hasta rebosar en esta reunión extraordinaria que había convocado al amanecer, con rostros que mostraban una mezcla de fervor religioso y sed de venganza. «¡Hermanos!», bramó, golpeando el púlpito con su puño. «Una semana ha pasado desde que el diablo mismo caminó entre nosotros y robó a una de nuestras almas perdidas. 7 días desde que un demonio mudo desafió la voluntad de Dios y convirtió nuestro acto de purificación en una burla». Silas Boone se removía nerviosamente en la primera fila, sus manos sudorosas retorciendo el borde de su sombrero. Cada palabra del sermón era como un martillo golpeando el yunque de su culpa. Si el reverendo descubría la verdad sobre quién había plantado la semilla en Mercy, si alguien hablaba, ese hombre, continuó Wilkes, escupiendo la palabra como si fuera veneno, ese ser silencioso que algunos de ustedes han comenzado a llamar un buen samaritano, no es más que un agente de Satanás. Ha llevado a mi hija a una cueva de iniquidad en las montañas, donde quién sabe qué perversiones se están cometiendo en este mismo momento. Rachel Dobbins, sentada en la parte trasera como siempre hacía desde su ruptura silenciosa con la congregación, sintió que la ira se alzaba en su garganta como bilis. Había visto a Mercy apenas 3 días antes. Había sido testigo de la gentileza reverente con la que el hombre silencioso la trataba, la curación que estaba teniendo lugar tanto en su cuerpo como en su espíritu. Padre Wilkes se levantó, su voz cortando a través del fervor de la multitud. «Con el debido respeto, he visto a su hija. Está siendo tratada con más bondad cristiana de la que recibió en este pueblo». Un murmullo de shock corrió por la congregación. Era raro que alguien, especialmente una mujer, interrumpiera un sermón, y más raro aún que desafiara directamente al reverendo. Los ojos de Wilkes se estrecharon hasta convertirse en rendijas. «Rachel Dobbins, tu corazón ha sido envenenado por la simpatía hacia el pecado. Siéntate y reflexiona sobre tu propia alma antes de defender la corrupción». Pero Rachel permaneció de pie. La vi siendo azotada como un animal, y vi a un hombre mostrar misericordia cuando todos nosotros nos quedamos en silencio. Si eso es obra del diablo, entonces tal vez deberíamos preguntarnos de qué lado estamos realmente. La tensión en la iglesia se volvió palpable. Silas se hundió más en su asiento, rogando que la atención no se dirigiera hacia él. El sheriff Ely Taggart, que había estado apoyado contra la pared trasera, se enderezó ligeramente, su mano instintivamente acercándose a su arma. «¡Suficiente!», rugió Wilkes. «Esta blasfemia no será tolerada en la casa de Dios». Su mirada recorrió la congregación. «Es hora de actuar. Es hora de traer de vuelta a la oveja perdida y castigar al lobo que la descarrió». Jeremiah Knox, el hombre que había empuñado el látigo, se puso en pie. «¿Qué propone, reverendo?» «Una expedición. Iremos a esa guarida de pecado. Traeremos a Mercy de vuelta para que complete su penitencia, y nos encargaremos del demonio que la corrompió». Ely se adelantó finalmente. «Reverendo, con el debido respeto, no puedo autorizar una expedición armada sin evidencia de un crimen real. El hombre no violó ninguna ley al... ¿Ninguna ley?». Los ojos de Wilkes ardían. «Interfirió con un castigo legítimo. Secuestró a mi hija. Desafió la autoridad de la iglesia». «La autoridad de la iglesia no es la ley del territorio», respondió Ely con más firmeza de la que había mostrado en años. «Y desde donde yo estaba parado, parecía que su hija fue con él voluntariamente». Un silencio mortal cayó sobre la iglesia. El desafío del sheriff era casi tan chocante como la intervención del extraño había sido. En el cañón, Ash había sellado su caballo y se dirigía hacia la cabaña cuando vio a Mercy parada en el porche, mirando hacia el pueblo con expresión preocupada. Sin una palabra, se acercó y se paró junto a ella, siguiendo su mirada hacia las columnas de humo en la distancia. «Van a venir por nosotros», dijo ella en voz baja. «Mi padre no puede permitir que su autoridad sea cuestionada. No puede dejar que la gente vea que alguien puede simplemente marcharse». Ash asintió lentamente. Había esperado esto. Había vivido lo suficiente en los márgenes de la civilización para saber cómo reaccionaba la autoridad cuando era desafiada. Sus ojos recorrieron el cañón, calculando rutas de escape, posiciones defensivas, opciones. «No voy a huir otra vez», dijo Mercy, volviéndose para mirarlo.
He corrido toda mi vida, de las expectativas de mi padre, de mi propio dolor, de la verdad sobre lo que pasó conmigo. No más. Ash la estudió, viendo la determinación que se había endurecido en ella como metal forjado. Era diferente de la mujer quebrantada que había llevado aquí una semana antes. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por algo más fuerte: propósito. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, aparecieron jinetes en el borde del cañón. Mercy los contó desde la ventana de la cabaña: 8 hombres, incluidos su padre y Jeremiah Knox. Notablemente ausente estaba el sheriff Taggart. «Ash Thorne», gritó la voz del reverendo Wilkes, amplificada por la acústica natural del cañón. «Si ese es tu nombre, sal y enfrenta el juicio de Dios. Devuelve a mi hija y tal vez tu castigo sea misericordioso». Ash se movió hacia la puerta, pero Mercy lo detuvo con una mano en su brazo. «No», dijo firmemente. «Esta es mi pelea tanto como tuya». Salieron juntos al porche. Mercy se adelantó, y cuando habló, su voz llevó la claridad de alguien que había encontrado su verdad. «¡Padre!», gritó hacia arriba. «No soy prisionera aquí, no soy víctima de nadie excepto de tu propia crueldad». La respuesta de Wilkes fue inmediata y furiosa. «Has sido hechizada, seducida por las mentiras del demonio, pero Dios es misericordioso. Ven conmigo ahora, y tu penitencia será solo el doble de lo que era antes». Mercy sintió que la vieja parte de ella, la parte que había sido entrenada desde la infancia para obedecer, se agitaba débilmente. Pero luego sintió la presencia sólida de Ash a su lado, y recordó la figura tallada que aún guardaba en su bolsillo, y esa parte murió para siempre. «No», su voz se alzó como un grito de guerra. «No volveré a arrodillarme ante ti. No volveré a permitir que uses el nombre de Dios para justificar tu odio». Los hombres de arriba comenzaron a moverse. Algunas sillas de montar crujieron cuando se ajustaron las armas. Ash se tensó, listo para la violencia que parecía inevitable. Fue entonces cuando Rachel Dobbins apareció, subiendo por el sendero desde otra dirección, llevando una canasta y montando su mula vieja como si fuera una visita social perfectamente normal. «Buenas tardes, reverendo», gritó alegremente. «Vine a verificar las heridas de Mercy. Como partera del pueblo, es mi deber médico, ¿sabe?». La llegada de Rachel complicó la situación de formas que Wilkes no había anticipado. No podía fácilmente atacar con una mujer civil en el camino, especialmente una que estaba allí en capacidad médica. «Rachel», gruñó, «sal de ahí inmediatamente. Esto no te concierne». «Oh, pero sí me concierne», respondió, desmontando con deliberada lentitud. «Verás, he estado pensando mucho sobre lo que pasó el domingo pasado, sobre quién realmente necesita redención en esta situación». Se volvió hacia los hombres montados, su voz llevando a través del cañón con claridad perfecta. «Silas Boone, ¿no tienes algo que decir? ¿Sobre quién realmente es el padre del bebé que perdió Mercy?». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Silas se puso pálido como un fantasma. Su caballo se movió nerviosamente bajo él como si sintiera el terror de su jinete. Yo no sé de qué hablas», tartamudeó. «¿No?». Rachel sonrió, pero no había calidez en ello. «¿No recuerdas las visitas nocturnas a la casa parroquial cuando el reverendo estaba en sus viajes de predicación? ¿No recuerdas prometerle matrimonio a una niña de 19 años antes de dejarla cuando las consecuencias se volvieron inconvenientes?». Mercy sintió que el mundo se tambaleaba debajo de ella. No por la revelación en sí misma. Había guardado el secreto de Silas durante meses, sino porque alguien más lo sabía. Alguien más estaba dispuesto a decir la verdad en voz alta. El reverendo Wilkes se volvió hacia Silas como una víbora. «¿Es esto cierto?». Silas miró desesperadamente entre el predicador furioso, la multitud de hombres que ahora lo veían con nuevos ojos, y Mercy, que lo observaba con una expresión de pena más que de ira. Ella me sedujo», dijo finalmente, la mentira sonando hueca incluso para él. «Es una Jezabel, tal como dijiste. Yo era joven, débil». «Tenías 27 años», estalló Rachel. «Ella tenía 19 y creía cada promesa que le hiciste». La máscara de rectitud de Silas finalmente se desmoronó. Con un grito de pánico, espoleó su caballo y huyó, galopando hacia el pueblo tan rápido como sus monturas podían llevarlo. El reverendo Wilkes observó a su seguidor huir,
Luego lentamente bajó su mirada hacia su hija. En sus ojos, ella vio no arrepentimiento, sino una furia aún más profunda, como si la exposición de la verdad fuera una traición peor que el pecado original. «Esto no ha terminado», dijo, su voz cargada de promesas oscuras. «Esto no ha terminado ni remotamente». Los hombres restantes lo siguieron hacia el pueblo, pero Mercy pudo ver en sus rostros que algo había cambiado. Las dudas se habían sembrado, la certeza de su causa había sido sacudida. Mientras las figuras desaparecían en la distancia, Rachel subió los últimos metros hasta el porche donde Mercy y Ash esperaban. «¿Por qué?», preguntó Mercy. «¿Por qué arriesgaste todo para decir la verdad?». Rachel la miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento en silencio. «Porque, querida niña, he pasado demasiados años siendo cómplice de mentiras, y porque algunas verdades son demasiado importantes para permanecer enterradas». El sol se estaba poniendo ahora, pintando el cañón en tonos de oro y rojo, pero en lugar de paz, el aire se sentía cargado de tormenta. El reverendo Wilkes había sido humillado públicamente, su autoridad cuestionada, su versión de los eventos expuesta como la mentira que era. Y Mercy sabía que un hombre como su padre nunca perdía el poder sin luchar. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Las amenazas del reverendo Wilkes aún resonaban en el aire del cañón cuando la noche cayó como un manto pesado sobre la tierra. Mercy permaneció despierta durante horas, observando las sombras danzar en las paredes de la cabaña mientras Ash tallaba en silencio junto al fuego moribundo. Sus manos trabajaban con ritmo hipnótico, pero ella podía ver la tensión en la línea de sus hombros, la forma en que sus ojos se dirigían ocasionalmente hacia la ventana. «¿Qué estás haciendo?», preguntó finalmente, acercándose para ver mejor su trabajo. Ash levantó la figura a la luz. Una mujer de pie, con los brazos a los costados, la cabeza erguida. No había sumisión en la postura de la figura, solo dignidad inquebrantable. La dejó en la mesa entre ellos, y Mercy comprendió. Era ella, tal como se había parado frente a su padre esa tarde. 3 días después, Rachel llegó al cañón con noticias que hicieron que el estómago de Mercy se contrajera de aprensión. «Va a hacer algo terrible», dijo sin preámbulos, desmontando de su mula con urgencia. «Ha estado predicando sobre purificación y redención, diciéndole a la gente que Dios le ha mostrado el camino para traerte de vuelta». «¿Qué tipo de camino?», preguntó Mercy, aunque temía la respuesta. «Un bautismo forzado, en el manantial detrás de la iglesia. Dice que sumergirte en agua bendita lavará la influencia demoníaca y te devolverá a la gracia». Los ojos de Rachel brillaron con lágrimas de frustración. «Ha convencido a suficientes hombres de que si te lleva al pueblo por la fuerza, será un acto de salvación, no de secuestro». Ash se tensó visiblemente, sus manos deteniéndose en la figura que estaba tallando. Era un lobo, Mercy se dio cuenta, con colmillos vares y ojos feroces. «¿Cuándo?», preguntó Mercy. «Mañana es domingo, después del servicio matutino. Eli ha estado tratando de detenerlo, pero tu padre dice que la ley de Dios supersede la ley del territorio». Esa noche, Mercy apenas durmió. Cuando finalmente se quedó dormida cerca del amanecer, soñó con agua cerrándose sobre su cabeza, con manos que la empujaban hacia abajo mientras voces gritaban sobre redención. Se despertó sin aliento, con el sabor del miedo en su boca. Ash ya estaba despierto, sentado junto a la ventana con su rifle a través de las rodillas. La miró cuando se incorporó, y en sus ojos vio algo que no había visto antes, una ferocidad contenida que prometía violencia si era necesario. «No dejaré que me lleve», dijo en voz baja. «No otra vez». Ash asintió una vez, un movimiento que fue tanto promesa como declaración de guerra. El domingo amaneció claro y caluroso, sin una nube en el cielo despiadadamente azul. En Nueva Esperanza, la congregación se había reunido como de costumbre, pero había una tensión eléctrica en el aire que hizo que incluso los niños se mantuvieran inusualmente quietos. El reverendo Wilkes se alzó detrás del púlpito vestido completamente de blanco, como si fuera él quien necesitara purificación. Su sermón fue una obra maestra de manipulación religiosa, tejiendo referencias bíblicas sobre corderos perdidos y la necesidad de los pastores de usar fuerza cuando la gentileza fallaba. «El amor de Dios a veces debe ser duro», declaró, su voz resonando en cada rincón de la iglesia.
Así como un padre debe disciplinar a un hijo rebelde, así debe el pueblo de Dios actuar cuando uno de los suyos es llevado por el maligno. Sheriff Eli Taggart no estaba en la iglesia. Estaba sentado en su oficina, limpiando meticulosamente su revólver mientras reflexionaba sobre las líneas que estaba a punto de cruzar. Había sido soldado antes de ser lawman. Había visto lo que pasaba cuando los hombres decidían que sus causas justificaban cualquier acción. Nada bueno jamás venía de ello. Cuando el servicio terminó, en lugar de la dispersión usual, los hombres se congregaron alrededor del reverendo. Mercy había cabalgado al pueblo esa mañana, usando el sombrero viejo de Ash y una de sus camisas, pareciendo más un jinete joven que una mujer. Se había posicionado cerca de la tienda general, donde podía observar sin ser vista inmediatamente. Vio a su padre señalar hacia el manantial detrás de la iglesia, vio a los hombres asentir con fervor religioso o incómoda resignación. Vio el momento en que uno de ellos la señaló, y cómo los rostros se volvieron hacia ella con una mezcla de triunfo y vergüenza. «Ahí está», gritó Jeremiah Knox. «Dios la ha traído a nosotros». Mercy espoleó su caballo, pero no para huir. En cambio, cabalgó directamente hacia la multitud, desmontando cuando llegó al borde del grupo. Los hombres retrocedieron ligeramente, sorprendidos por su audacia. «Padre», dijo, su voz llevando claramente en el aire inmóvil, «si quieres bautizarme, aquí estoy. Pero lo harás frente a todo el pueblo, no en secreto como un ladrón en la noche». El reverendo Wilkes sonrió, pero no había calidez en la expresión. «Muy bien, hija mía, que todos sean testigos de tu purificación». Pero cuando se movió para tomarla del brazo, ella se apartó. «Caminaré sola». La procesión hacia el manantial fue surrealista. Mercy caminó al frente, la cabeza erguida, seguida por su padre y los ancianos de la iglesia. Detrás de ellos, como cortejo fúnebre, vinieron las familias del pueblo, algunos ansiosos por presenciar lo que veían como justicia divina, otros claramente incómodos pero demasiado intimidados para protestar. El manantial era un cuerpo de agua natural alimentado por un arroyo de montaña, tradicionalmente usado para bautismos legítimos. Hoy, sus aguas parecían más oscuras de lo usual, reflejando las nubes que se habían materializado como si respondieran al drama que se desarrollaba abajo. «Arrodíllate», ordenó el reverendo cuando llegaron al borde del agua. «No, arrodíllate y acepta la gracia de Dios». «He dicho que no». Fue entonces cuando el reverendo perdió su compostura cuidadosamente mantenida. Con un rugido de frustración, se lanzó hacia adelante para agarrarla, pero Mercy fue más rápida. Se metió en el agua por su propia voluntad, alejándose hasta que estuvo hasta la cintura en el manantial frío. «Si quieres sumergirme», gritó, «tendrás que entrar y hacerlo tú mismo. Pero no fingiré que esto es voluntario». El reverendo se quitó la chaqueta y siguió al agua, sus botas chapeando con cada paso. Cuando la alcanzó, puso sus manos en sus hombros, empujándola hacia el agua. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lavo de ti toda mancha de pecado». Mercy luchó, no en pánico sino con determinación, negándose a hacer que el bautismo pareciera consensuado. Sus movimientos salpicaron agua en todas direcciones, empapando la ropa blanca de su padre hasta volverla transparente. Fue entonces cuando sonó el disparo. El rifle de Ash habló desde el bosque detrás del manantial, la bala cortando el agua a pocos centímetros de donde el reverendo tenía a Mercy. Todos se congelaron, incluido Wilkes, cuya mano se tensó dolorosamente en el hombro de su hija. Ash emergió de entre los árboles, el rifle aún humeando en sus manos. No apuntaba a nadie específicamente, pero la amenaza era clara. Su rostro era una máscara de determinación mortal. «¡Suéltala!», gritó una voz desde la multitud. Todos se volvieron para ver al sheriff Eli Taggart caminando hacia el manantial, su pistola desenfundada pero apuntando al suelo. Su rostro mostraba años de compromisos morales, finalmente llegando a su fin. «Reverendo Wilkes», dijo con voz firme, «esto se detiene ahora». «No tienes autoridad sobre la iglesia», respondió Wilkes, pero su agarre en Mercy se aflojó ligeramente. «Tengo autoridad sobre hombres que agreden a mujeres en mi territorio», replicó Eli. «Y eso es lo que veo aquí». Rachel Dobbins se adelantó desde la multitud, sus faldas salpicando cuando entró al agua. «¡Basta!», gritó.
He visto suficiente. He guardado silencio sobre demasiadas cosas, pero esto no. Se volvió hacia la multitud congregada, su voz llevando con claridad perfecta. ¿Quieren la verdad? Aquí está su verdad. Silas Boone tomó la inocencia de esta niña con promesas de matrimonio, luego huyó como un cobarde cuando las consecuencias llegaron. Su bebé murió de causas naturales, no de pecado. Y este hombre, señaló hacia Ash, mostró más caridad cristiana en 5 minutos de lo que esta iglesia ha mostrado en toda su existencia. Un murmullo corrió por la multitud. Algunas voces se alzaron en protesta, pero otras comenzaron a hacer preguntas, a cuestionar la narrativa que habían aceptado. El reverendo Wilkes miró alrededor de la multitud, viendo por primera vez grietas reales en su autoridad. Su congregación estaba dividida, su posición como líder moral cuestionada públicamente. En su rostro, la máscara de santidad finalmente se resquebrajó, revelando la ira pura debajo. «Entonces que así sea», rugió. «Si no puedo salvarte, al menos aseguraré que no corrompes a otros». Sus manos se cerraron alrededor del cuello de Mercy, empujándola bajo el agua no para bautizarla sino para ahogarla. El agua se cerró sobre su cabeza mientras luchaba, sus pulmones ardiendo mientras su padre sostenía su promesa final de control absoluto. Fue entonces cuando Ash se movió. Dejó caer el rifle y se lanzó al agua, cruzando la distancia entre ellos en 3 zancadas poderosas. Sus manos se cerraron alrededor de las muñecas del reverendo, aplicando presión hasta que el hombre gritó y soltó a Mercy. Ella emergió tosiendo y jadeando, el agua corriendo de su cabello mientras Ash la ayudaba a ponerse de pie. Por primera vez en su vida, se apoyó completamente en otra persona, sus piernas temblorosas apenas capaces de sostenerla. El reverendo Wilkes se tambaleó hacia atrás, sosteniendo sus muñecas magulladas. En sus ojos había una locura que hizo que incluso sus seguidores más devotos retrocedieran. «¡Esto no ha terminado!», gritó mientras Ash ayudaba a Mercy a salir del agua. «No ha terminado mientras respire». Pero cuando miró alrededor buscando apoyo, encontró solo rostros que se apartaban, hombres que ya no podían justificar lo que habían presenciado. Su autoridad moral se había desintegrado en el agua turbia del manantial. Mercy se volvió hacia su padre una última vez, el agua goteando de su ropa mientras se apoyaba en el brazo firme de Ash. «Ahora sí ha terminado», dijo con voz clara a pesar de su estado empapado. «Tu poder sobre mí murió en esta agua. Nunca más estaré bajo tu techo, nunca más bajo tu autoridad. Soy libre». Caminó hacia donde su caballo esperaba, Ash silenciosamente a su lado. La multitud se abrió ante ellos como el mar, y mientras se alejaban, el reverendo Thomas Wilkes se quedó de pie solo en el agua, sus ropas blancas ahora transparentes y manchadas, gritando versículos bíblicos sobre venganza a un cielo que parecía haber dejado de escuchar. El sol comenzó a ponerse mientras cabalgaban hacia las colinas, pintando el mundo en tonos de oro y rojo. Pero por primera vez, los colores del atardecer parecían promesa en lugar de advertencia. El agua del manantial aún goteaba de las ropas de Mercy cuando llegaron a la cabaña, el sol del atardecer creando arcoíris diminutos en las gotas que caían de su cabello. Ash la ayudó a desmontar, sus manos firmes pero gentiles, como si temiera que pudiera romperse después de lo que habían presenciado en el pueblo. «Estoy bien», dijo ella, aunque su voz temblaba ligeramente. «Estoy libre». La palabra sonó extraña en sus labios, como si fuera un idioma que estaba aprendiendo a hablar. Ash la estudió con esos ojos oscuros que parecían ver todo, luego asintió una vez antes de dirigirse hacia la cabaña para buscar ropa seca. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego, Mercy finalmente hizo la pregunta que había estado ardiendo en su corazón desde el día que él la había llevado. «¿Por qué no hablas? ¿Es por elección o...?» Ash dejó de tallar, la figura a medio terminar en sus manos. Otra mujer, esta vez con brazos extendidos como si abrazara el viento. Lentamente, llevó una mano a su garganta, luego la dejó caer. Después, con movimientos deliberados, se tocó el pecho sobre el corazón, luego extendió esa misma mano hacia ella. Mercy lo observó, tratando de leer el lenguaje de sus gestos. «¿Elegiste el silencio para proteger algo? ¿A alguien?» Ash se levantó y caminó hacia el baúl de madera que descansaba contra la pared. De él sacó algo envuelto en cuero suave,
una fotografía deteriorada. La trajo a la luz del fuego y se la mostró. Era una familia. Un hombre joven que era claramente Ash, una mujer hermosa con rasgos Cheyenne y 2 niños pequeños. Todos sonreían, capturados en un momento de felicidad que ahora parecía pertenecer a otro mundo. «Tu familia», susurró Mercy, tocando suavemente el borde de la fotografía. Ash asintió. Luego tomó la imagen y la sostuvo contra la luz del fuego. Con gestos lentos y dolorosos, comenzó a contar su historia sin palabras. Señaló hacia el hombre joven en la foto, luego a sí mismo. Luego hizo un gesto de cabalgar, imitó sostener un rifle y señaló hacia el oeste. Había sido scout, se dio cuenta Mercy, trabajando para el ejército. Luego su rostro se ensombreció. Hizo gestos de soldados marchando, de fuego, de su familia corriendo. Sus manos temblaron cuando imitó disparos, cuando mostró cuerpos cayendo. Los había guiado hacia su propia familia. Había llevado a los soldados directamente a aquellos que amaba. «Te culpaste», dijo Mercy suavemente. «Pensaste que si no hubieras hablado, si no hubieras guiado a los soldados». Ash se tocó la garganta nuevamente. Luego cerró su mano en un puño. Un voto. Un castigo autoimpuesto. Silencio para siempre, porque sus palabras habían llevado a la muerte. Mercy extendió su mano y la colocó sobre la suya. «Pero salvaste las palabras más importantes para mí». Él la miró con confusión. «Cuando me llevaste del pueblo, cuando me cuidaste, cuando tallaste esa figura de mi bebé, cada acción era una palabra. Cada momento de gentileza era una oración. No necesitas hablar para que te escuche». Ash giró su mano bajo la de ella, entrelazando sus dedos. Era la primera vez que se tocaban con intención, no solo por necesidad o apoyo, sino por conexión. Al día siguiente, Rachel llegó con noticias que cambiaron todo. «Se ha ido», anunció antes de desmontar completamente. «Tu padre se fue en la noche». Empacó lo que pudo cargar y cabalgó hacia el este. Mercy sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. «¿Y la iglesia?» «Los ancianos se reunieron esta mañana. Van a escribir a la conferencia metodista pidiendo un nuevo predicador. Jeremiah Knox dijo que ya habían visto suficiente de la justicia del reverendo Wilkes». «¿Y Silas?» Rachel sonrió amargamente. «Huyó a California, según su hermano. Dejó deudas por toda la ciudad. Parece que el valiente defensor de la virtud tenía algunos problemas con el juego que nadie conocía». Esa tarde, el sheriff Eli Taggart subió por el sendero del cañón. Venía solo, sin armas visibles, con las manos claramente a la vista, mientras se acercaba a la cabaña. «Señorita Wilkes», dijo, tocándose el sombrero. «Ash». Mercy se levantó del porche donde había estado leyendo uno de los libros de Ash. «Sheriff, vine a disculparme», dijo sin preámbulos, «por no actuar antes, por permitir que las cosas llegaran tan lejos». «Actuaste cuando importaba», respondió Mercy. «Eso es lo que cuenta». Eli asintió. Luego se volvió hacia Ash. «También vine a ofrecerte trabajo. Un buen tracker como tú podría ayudar mucho a mantener la paz en el territorio. Pago decente, trabajo honesto». Ash miró a Mercy, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella sonrió y asintió. «Creo que le gusta la idea de proteger a la gente de la manera correcta esta vez», dijo. Esa noche, Mercy encontró a Ash sentado junto al pequeño cementerio que había descubierto detrás de la cabaña. 3 cruces simples marcaban las tumbas de su familia. Tenía la fotografía en las manos y una nueva talla completada a sus pies. Era diferente de las otras. Esta mostraba a un hombre arrodillado, pero no en sumisión. Sus brazos estaban extendidos, no en rendición sino en liberación. Su rostro miraba hacia el cielo con una expresión de paz. «¿Puedes perdonarte?», preguntó Mercy, sentándose a su lado en la hierba. Ash no respondió de inmediato. En cambio, colocó la fotografía contra una de las cruces, luego tomó la figura tallada. Con movimientos ceremoniales, la enterró en la tierra suave entre las tumbas. Luego se volvió hacia Mercy y por primera vez desde que lo conocía, vio lágrimas en sus ojos. Llevó su mano al corazón, luego a la suya. Luego señaló hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Ella comprendió. Su corazón de ella, su familia en las estrellas, todos conectados, todos en paz.
Sí, susurró. Creo que también puedo perdonarme. Se sentaron en silencio mientras la noche se profundizaba alrededor de ellos. Luego Ash hizo algo que la sorprendió. Comenzó a tararear, no palabras, sino una melodía baja y haunted que parecía surgir de algún lugar profundo dentro de él. Era una canción de lamento que se transformaba gradualmente en algo más esperanzador, como el amanecer después de la noche más larga. Mercy cerró los ojos y se dejó llevar por la música, sintiendo como si años de dolor se lavaran de su alma. Cuando la melodía se desvaneció, el mundo pareció más silencioso pero no vacío, lleno de posibilidades. ¿Hay suficiente espacio en tu vida para alguien más?, preguntó en voz baja. Ash se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Lentamente, extendió su mano, la palma hacia arriba, una invitación, una pregunta, una promesa. Mercy puso su mano en la de él, y por primera vez en su vida, sintió que verdaderamente pertenecía a algún lugar. No porque alguien más lo decidiera, no porque fuera propiedad o responsabilidad, sino porque había elegido estar allí y había sido elegida a cambio. Una semana después, llegó una carta dirigida a la señorita Mercy Wilkes, en cuidadosa escritura femenina. Era de una prima lejana en Denver que había oído hablar de la situación a través de Rachel. Si alguna vez necesitas un nuevo comienzo, decía la carta, hay trabajo aquí para una mujer inteligente que puede leer y escribir. Las oportunidades son mejores para las mujeres en la ciudad. Mercy leyó la carta 2 veces, luego se la mostró a Ash. Él la leyó cuidadosamente. Luego se la devolvió con una expresión que no pudo interpretar. «Podrías venir conmigo», dijo. «Hay trabajo para hombres como tú en la ciudad también». Ash negó con la cabeza. Luego señaló el cañón, las tumbas, la cabaña. Este era su lugar, sus raíces. No podía irse, no después de finalmente hacer las paces con su pasado. Mercy sintió que su corazón se partía un poco. Había encontrado el amor, pero el mundo aún esperaba que eligiera entre sus sueños y su corazón. Fue entonces cuando Ash hizo algo inesperado. Tomó la carta de sus manos y caminó hacia el fogón. Mercy pensó que la iba a quemar, pero en cambio, encendió una lámpara con ella. Luego regresó y puso la lámpara entre ellos. En la nueva luz, tomó sus herramientas de talla y comenzó a trabajar en un nuevo bloque de madera. Sus manos se movieron con rapidez, creando no una sino 2 figuras, un hombre y una mujer de pie juntos, pero no uno apoyándose en el otro. Cada uno tenía sus propios pies firmes en el suelo, sus propias manos libres, pero estaban conectados por algo invisible pero fuerte. Cuando terminó, colocó las figuras en la mesa y la miró con una sonrisa, la primera sonrisa verdadera que había visto en su rostro. «No tengo que elegir», dijo Mercy comprendiendo. «Puedo quedarme porque quiero, no porque no tenga otras opciones». Ash asintió. Luego tomó otra herramienta y comenzó a tallar palabras en la base de las figuras. Mercy se inclinó para leer. «Libres para elegir». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mercy se detuvo en la puerta de la cabaña. «¿Crees que alguna vez hablarás otra vez?». Ash consideró la pregunta seriamente. Luego se encogió de hombros. Tal vez no, pero ya no importaba. Había encontrado formas mejores de comunicarse que las palabras. Se acercó a ella y, con infinita ternura, tocó su rostro. Luego, por primera vez, se inclinó y la besó, suave, reverente, lleno de todas las palabras que nunca diría y todas las promesas que siempre mantendría. Cuando se separaron, Mercy sonrió. «Esa», susurró, «fue la conversación más hermosa que he tenido jamás». El viento nocturno susurró a través del cañón, llevando consigo el sonido de nuevos comienzos y segundas oportunidades. Y en la pequeña cabaña protegida por las rocas rojas, 2 almas heridas habían encontrado algo más raro que las palabras, más precioso que la speech. Habían encontrado comprensión. 6 meses después, el cañón había florecido bajo el cuidado de 2 pares de manos trabajando en armonía. Mercy había plantado un huerto donde antes solo crecían hierbas silvestres, sus hileras de vegetales creando patrones ordenados entre las rocas rojas. Ash había ampliado el corral y construido un pequeño cobertizo para almacenar las herramientas que ahora compartían. La cabaña misma había adquirido toques que hablaban de una mujer viviendo allí.
cortinas de algodón en las ventanas, hierbas medicinales colgando del techo y libros organizados en estantes junto a las figuras talladas de Ash. El primer cambio que los visitantes notaban era el silencio. No el silencio tenso de cosas no dichas, sino la quietud pacífica de personas que se habían encontrado a sí mismas. Ash seguía sin hablar, pero ahora tarareaba mientras trabajaba, melodías bajas que flotaban por el cañón como bendiciones. Mercy había desarrollado un lenguaje propio con él, una mezcla de gestos, sonrisas y comprensión que trascendía la necesidad de palabras. Rachel visitaba cada 2 semanas, trayendo noticias del pueblo y medicinas para la pequeña clínica que había establecido en los límites de Nueva Esperanza. El nuevo predicador, un hombre joven de Illinois llamado Pastor Davis, había demostrado ser radicalmente diferente de su predecesor. Sus sermones trataban sobre misericordia en lugar de juicio, y había sido el primero en buscar los servicios médicos de Rachel públicamente. «El pueblo está cambiando», le dijo Rachel a Mercy durante una de sus visitas, mientras las 2 mujeres preparaban conservas para el invierno. «Despacio, pero cambiando. Sin tu padre allí gritando sobre pecado y condenación, la gente ha comenzado a recordar lo que significa ser bondadoso entre sí». Era cierto. Eli Taggart había sido reelecto sheriff por votación popular en lugar de nombramiento de la iglesia. Las mujeres del pueblo habían formado un círculo de lectura que se reunía en la casa de Rachel. Incluso había habido habladurías sobre establecer una escuela apropiada donde los niños pudieran aprender algo más que Scripture. «¿Has sabido algo de tu padre?», preguntó Rachel con cuidado. Mercy negó con la cabeza, sus manos nunca pausando en su trabajo. «Recibí una carta hace 3 meses. Está predicando en un pueblo minero en Colorado. Dice que ha encontrado un rebaño que aprecia su mensaje». No mencionó la segunda parte de esa carta, las líneas que había leído solo una vez antes de quemarla. «Cuando te cansas de vivir en pecado con ese demonio mudo, siempre hay lugar para una hija arrepentida en la casa de su padre». Algunas heridas, había decidido, eran mejor dejarlas sin tocar. El invierno había llegado y se había ido, y con la primavera vino una sorpresa inesperada. Eli llegó al cañón acompañado por una niña de tal vez 12 años, con cabello oscuro y ojos que habían visto demasiado para su edad. «Esta es Elisa», explicó Eli, mientras la niña se quedaba cerca de su caballo. Su hermana era Rachel. Su familia murió de fiebre tifoidea en el este. Rachel es su única pariente viva, pero, bueno, una mujer soltera que dirige una clínica no es exactamente lo que los servicios sociales consideran un hogar apropiado para una niña. Mercy miró a la niña, viendo algo familiar en la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar de su miedo obvio. «¿Y vienes a nosotros porque una pareja casada con tierras propias y una reputación creciente por la bondad podría ser exactamente lo que los servicios sociales consideran apropiado?» Sonrió Eli. «Eso es, si ustedes están dispuestos». Ash se había acercado silenciosamente durante la conversación. Ahora se arrodilló frente a Elisa, llevando su mano al corazón y luego extendiéndola hacia ella en el gesto que Mercy había llegado a reconocer como su forma de decir «seguro aquí». La niña lo estudió con la seriedad de alguien acostumbrado a evaluar adultos en busca de peligro. Después de un largo momento, asintió una vez. «¿Sabes trabajar con caballos?», preguntó Mercy. «Un poco. ¿Te gusta leer?». «Cuando puedo encontrar libros». Mercy intercambió una mirada con Ash, una conversación completa pasando entre ellos en segundos. «Bueno», dijo finalmente, «tenemos tanto caballos como libros, y creo que podríamos usar ayuda con ambos». Esa noche, después de que Eli se hubiera ido y Elisa estuviera dormida en el loft que Ash había construido rápidamente, Mercy y Ash se sentaron en el porche bajo las estrellas. «¿Casados?», dijo Mercy con diversión. «¿Cuándo decidimos eso?». Ash le sonrió, luego se levantó y entró a la cabaña. Regresó con algo en sus manos, 2 anillos simples tallados en madera, pulidos hasta brillar. Los había estado trabajando en secreto durante semanas. Se arrodilló frente a ella, tomando su mano izquierda. Sus ojos hicieron la pregunta que no podía voz. «Sí», susurró Mercy, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, por supuesto que sí». Él deslizó el anillo en su dedo. Luego le ofreció el segundo. Con manos temblorosas de emoción, ella hizo lo mismo por él. «¿Cómo haremos la ceremonia?», preguntó.
No es como si pudieras decir los votos. Ash se levantó y regresó con papel y lápiz. Escribió cuidadosamente. Con mis acciones, como siempre he hecho. La boda tuvo lugar una semana después, no en una iglesia sino en el cañón, con Pastor Davis oficiando bajo un cielo sin nubes. Rachel sirvió como testigo. Ellie entregó a la novia, y Elisa esparció pétalos de flores silvestres que había recogido esa mañana. Cuando llegó el momento de los votos, Pastor Davis había trabajado con ellos para crear algo único. Mercy habló por ambos, sus palabras llevando tanto sus promesas como las de Ash. Prometo amarte en silencio y en sonido, en palabras y en acciones. Prometo ser tu compañera, no tu posesión. Prometo estar a tu lado mientras elegimos construir una vida juntos, libre de los pecados de nuestros pasados y abierta a las posibilidades de nuestro futuro. Ash no habló, pero sus acciones hablaron por él. Cuando Pastor Davis dijo, «Puedes besar a la novia», Ash primero tomó las manos de Mercy y las colocó sobre su corazón, luego las suyas sobre el de ella. Solo entonces la besó, suave y reverente, mientras las montañas resonaban con los aplausos de sus pocos pero queridos testigos. Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos. Elisa floreció bajo el cuidado conjunto de Mercy y Ash. Su risa comenzó a llenar el cañón. Demostró tener un talento natural con los caballos que deleitó a Ash y una mente aguda para los libros que emocionó a Mercy. El trabajo de Ash como tracker para Ellie lo llevaba lejos ocasionalmente, pero siempre regresaba con historias contadas en gestos y pequeños regalos. Una roca interesante para Elisa, hierbas raras para Mercy, una vez incluso un gatito que había encontrado huérfano en el sendero. Mercy había comenzado a escribir, documentando las plantas medicinales de la región y sus usos. Rachel la había alentado a enviar sus observaciones a un instituto médico en Denver, donde fueron recibidas con interés entusiasta. Había habladurías de publicación, de su trabajo siendo usado para entrenar otras parteras en territorios remotos. Una tarde de otoño, mientras Elisa estudiaba matemáticas en la mesa y Ash tallaba cerca del fuego, Mercy se encontró en el porche mirando hacia donde había estado Nueva Esperanza. El pueblo había prosperado sin la presencia dominante de su padre. Había nuevos negocios, nuevas familias llegando, nuevas ideas tomando raíz. Ash se le unió en el porche, siguiendo su mirada. Sin palabras, preguntó si tenía nostalgia. «No», dijo ella, «solo estoy agradecida por el camino que me trajo aquí, por las elecciones que pudimos hacer». Él asintió. Luego señaló hacia el interior donde Elisa estaba trabajando diligentemente en sus lecciones, una pregunta en sus ojos. «Estoy feliz también», dijo Mercy, «con nuestra pequeña familia elegida, con esta vida que construimos juntos». Esa noche, después de que Elisa se hubiera ido a la cama, Mercy encontró a Ash en su cobertizo de trabajo. Estaba terminando algo que había estado construyendo en secreto durante semanas. Una campana pequeña y hermosa, hecha de metal recuperado, suspendida en un marco de madera tallada. «¿Para qué es?», preguntó. Ash sonrió y la llevó al porche. Colgó la campana junto a la puerta, luego le entregó la cuerda. Con ojos brillantes de diversión, gesticuló para que la tocara. Mercy tiró de la cuerda, y la campana emitió una nota clara y dulce que resonó a través del cañón. No era la llamada severa a la obediencia que había conocido en la iglesia de su padre, sino algo completamente diferente. Una celebración, una declaración de alegría. «¿Cuándo la usamos?», preguntó, riendo. Ash se encogió de hombros, luego hizo gestos elaborados. «Cuando estás feliz, cuando quieres celebrar, cuando el espíritu te mueve, no por deber u obligación, sino por pura alegría de estar viva». Mercy tocó la campana otra vez, y luego otra. Pronto Elisa bajó las escaleras para investigar, y cuando vio lo que estaba pasando, comenzó a reír y aplaudir. Ash incluso se unió, añadiendo su tarareo grave a la música de la campana. El sonido flotó a través del cañón, y más allá, llevando su alegría a las estrellas. En algún lugar en la distancia, un coyote respondió con su propio canto, como si toda la tierra salvaje estuviera celebrando con ellos. Cuando finalmente pararon, jadeando de risa, Mercy miró a su esposo y su hija adoptiva bajo la luz suave de las estrellas. «Esta», dijo, «es la vida que elegí. Esta es la familia que elegí.
Y cada día, la elegiré otra vez. Ash asintió. Luego tomó la cuerda de la campana una vez más. La tocó suavemente, solo una vez, como un amén silencioso a sus palabras. El sonido se desvaneció en la noche del desierto, pero la promesa que llevaba, de amor elegido, de familia creada, de libertad encontrada, esa resonaría para siempre. En Nueva Esperanza, la gente había aprendido a vivir sin el sonido constante de campanas de iglesia, diciéndoles qué hacer y cuándo hacerlo. Y en un pequeño cañón en las colinas, 3 almas que habían encontrado su camino de vuelta una a la otra, habían descubierto que la música más dulce no venía de la obligación, sino de la alegría pura de elegir estar juntos. La campana colgaba silenciosa ahora, esperando el próximo momento de celebración. Y en una casa construida sobre amor en lugar de miedo, esos momentos llegarían a menudo. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.